Bueno, Carlos, pues muchas gracias por venir hoy a hablar con nosotros. La primera cuestión sería, por favor, si de una forma breve nos puedes contar quién eres y qué es lo que haces. Bueno, me llamo Carri, soy activista de Legal Sol, de la Comisión Legal del 15M. Y bueno, lo que estoy haciendo es colaborar en el trabajo antirrepresivo y en la defensa de las personas que están sufriendo represión como consecuencia de participar de este movimiento. Muy bien. Ahora después te preguntaremos en detalle sobre toda esta actividad. Ujú. Pero la primera cuestión es un poco la cuestión en torno a la cual gira todo este proyecto y que queremos acercarnos un poquito más cuando acabemos, pero te lo voy a preguntar directamente. ¿El 15M qué es lo que es? Es una pregunta bastante compleja. El 15M, ante todo, desde mi punto de vista, es una identidad colectiva. Hay, hay una serie de acontecimientos en la primavera pasada. Hay un momento en el que hay una eclosión de protesta de mucha gente que sale a la calle a protestar por la situación que se está viviendo y por cómo está siendo gestionada por el gobierno, por los gobiernos y las instituciones multinacionales. Y, y desde la prensa y desde el establishment, de alguna manera hay una necesidad de darle una etiqueta o darle una identidad a ese estallido, ¿no? Se empieza a hablar de los indignados, tomando como referencia el libro este de Hessel, y se empieza a hablar del 15M por la fecha de la manifestación en la que empieza la acampada de sol. Y de alguna manera, o sea, esa es una identidad que viene de fuera, que son etiquetas que se nos dan, pero que de alguna manera hay un sector muy importante de la población que está participando en mayor o menor medida de esas movilizaciones, que se apodera de ello, que se identifica, ¿no? Que es como yo me considero parte de ese 15M. Y en la medida en que asumimos esa identidad, empezamos a construirnos de verdad como movimiento. Es decir, primero está la identidad y luego ya está el movimiento, porque toda esa gente que se identifica empieza a pensar en ir a la asamblea de su barrio o en involucrarse en historias. Sí, de cierta forma nos hemos apropiado del nombre, ¿no? Empezó como una etiqueta y eso de que nos llamen indignados 15M, quizá no lo veíamos bien, pero ahora lo vemos también como un arma, ¿no? Es una palabra Sí. que explica muchas cosas, ¿no? Dentro de las diferencias que tenemos todos, ¿no? Y los distintos grupos que... Me gustaría que me contara cómo llegaste al 15M, en el sentido que yo, por ejemplo, te he contado que yo no hacía activismo antes, y mi llegada al 15M pues, fue por dos cosas, por esa manifestación que convocó Democracia Real Ya, que fui porque no sabía quiénes eran, Ujú. ¿no? Y en mi caso, y con el de otra mucha gente, uno de los grupos que formamos el 15M o Acampada Sol o aquí, era el tema de la gente que veníamos de la lucha contra la ley SIM de propiedad intelectual. Ujú. ¿Te cuentas un poco, por favor, tu trayectoria previa y cómo desembocaste en el 15M? Bueno, yo he participado de grupos de la izquierda social desde hace muchos años, desde que era muy pequeño. Yo con 15 años me metí en la asamblea de mi instituto y, no sé, me empecé a involucrar, me acerqué a la ocupa que había en mi barrio. Eh, los últimos años he estado vinculado a un proyecto de centro social que hay en Aluche, en la Cava, y estuve también colaborando con un colectivo que se junta en el Patio Maravillas, que es de Crecimiento Madrid. Y el Crecimiento Madrid fue uno de los colectivos que firmó el manifiesto que convocaba la manifestación del 15M, y estuvo en ese primer momento, y a mí a través de la lista de correo me llegó la convocatoria de la mani y yo fui un poco, bueno, pues como una mani más. Y para mí, de hecho, hasta el 17M fue una mani más, no era nada que sintiera como diferente a algo que ya habíamos hecho muchas veces y no había tenido muchas consecuencias. Entonces el 17 por la mañana me llegó, no recuerdo si fue un SMS, un mail o una cosa de estas, diciéndome que habían desalojado por la noche a los que habían acapado el sol y que se habían llevado uno detenido y que se había convocado a las 8 de sol. Y fui, como tantos otros y tantas otras, y me impactó mucho la respuesta tan masiva que había. Mm, y todo lo que surgió, tanto ese día, bueno, cuando llevábamos ahí ya unas cuantas horas, vimos que se empezaban a montar toldos, pasó por ahí una chica que conocía
no, tampoco la conozco mucho, pero que vive cerca de allí, que tenía un sofá en casa que lo tenía bastante hecho polvo, quería cambiarlo y fue como, oye, ¿por qué no vamos a mi casa y lo traemos aquí? Y fuimos para allá 2 compañeros a ayudarla a traerla. O sea que tú eres uno de los del sofá. Yo soy uno de los del sofá. Es Sí. que yo siempre cuento esa escena, la cena de estar el día 17 allí y de repente ver sobre las cabecitas como unos sofás entrando, Sí. uno que entraba por carretas, otro por no sé dónde, era una imagen maravillosa. Sí, sí, fue muy surrealista. Vinieron unos cuantos, yo soy el de uno de los sofás, sí. Muy bien. Nosotros en Acampada Sol, en la segunda semana creo, estuvimos discutiendo el famoso consenso de mínimos, que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, donde queríamos establecer unas peticiones mínimas. Entonces, en ese espíritu, me gustaría que me contaras tú cuál sería tu consenso de mínimos, en el sentido de qué crees tú que debería de cambiar en la sociedad. Y también te voy a pedir, por favor, que me identifiques una cosa que te parece lo más urgente, lo que tú crees que habría que cambiar ya. Eh, Consenso de mínimos, creo que... Creo que no se alcanzó ningún consenso de mínimos porque realmente no es posible elaborar un sistema coherente, un todo que funcione y que sea elaborado como en un laboratorio, ¿no? Quiero decir, primero lo piensas y luego lo implementas. Creo que las cosas funcionan cuando son producto de un proceso y claro, yo puedo tener en mi cabeza algo que diga, es que tendríamos que hacerlo todo así. Pero es que si se hiciera algo como quiere uno, no puede funcionar, ¿no? Tiene que ser el resultado de un proceso. Cosas que tendrían que cambiar son tantas que casi lo que uno se pregunta es qué es lo que podríamos mantener de la situación actual. Porque la situación actual es un desastre, se mire por donde se mire. Entonces, no sé, habría que cambiarlo todo. Creo que es muy importante cambiar el concepto de economía que tenemos. La economía, en teoría, son las relaciones que establecemos las personas entre sí para producir y repartir la riqueza que necesitamos, ¿no? La comida, la ropa, las casas, todo, ¿no? Todos los objetos. Y para ello pues establecemos una serie de mecanismos que va desde cómo se crea el dinero o cómo se concibe el intercambio de bienes y servicios. Ahora mismo estamos en un sistema en el que el dinero tiene sus propias necesidades y esa necesidad del capital está por encima de las necesidades de las personas. Esto es lo que creo que es lo más importante y más urgente que cambie. Las necesidades de las personas tienen que ser lo primero. Entonces tenemos que buscar una manera en la que nuestras relaciones económicas sirvan para producir todo aquello que las personas necesitamos, sea capaz de repartir esa riqueza para no solo que se produzca, sino que efectivamente la gente tenga su comida, tenga su ropa, tenga su casa, etcétera, y sea capaz de repartir de forma justa tanto esa riqueza como el trabajo necesario para producirla. Que también uno de los problemas que hay en el sistema actual es que hay un 1% que vive del cuento y todas las demás barbaridades es lo necesario para que ellos sigan viviendo del cuento. Eso se tiene que acabar. Y algo que no siempre se le da la importancia que tiene que ser un sistema económico en el que esa producción, ese reparto de la riqueza sea ecológicamente sostenible. Si te has ido, has comentado el plan económico, que te parece lo más importante, pero es interesante porque has hablado de personas, que es lo que también nos decimos siempre, ¿no? Nosotros somos una revuelta de personas. Pensamos siempre en la persona, en todos los ámbitos. Cualquier ámbito que pensemos es reivindicar esa persona, ¿no? Que es lo que parece que se ha olvidado en los tiempos que vivimos, ¿no? Donde somos todos números, o yo qué sé, o bienes, o trabajadores, o incluso ciudadanos, pero somos personas en el fondo, ¿no? Vamos a hablar un poco, si te parece, de Legal Sol. Lo primero que te pediría es que nos cuentes qué es lo que es Legal Sol. Piensa que estás hablando gente que nunca ha oído la palabra y que no sabe de qué va nada. Entonces intenta, por favor, explicarnos qué es lo que es Legal Sol. Bueno, es un proceso. Legal Sol surge en un primer momento por parte de unos cuantos abogados y abogadas que ven la necesidad de apoyar desde el punto de vista jurídico, técnico, a la acampada y al movimiento que está surgiendo en torno a la acampada, porque desde un primer momento este movimiento, estos acontecimientos están siendo hostigados por la policía.
la propia manifestación del 15 de mayo hubo cargas y hubo detenciones. Eh, entonces, bueno, cuando está empezando la acampada también hay como muchas dudas, qué es legal, qué no es legal, acampar es legal o no. Y hay una primera gente que empieza a juntarse, elabora un texto explicando un poco cómo funciona el derecho de reunión, qué es lo que garantiza el artículo 21 de la Constitución. No creo recordar que es el 21, igual acabo de confundirme y decir una barbaridad. Y empieza a organizarse para dar apoyo jurídico desde lo técnico a las personas que han sido detenidas, ¿no?, en estos primeros días. Y esto empieza a crecer también en el esquema de la acampada Sol. Había grupos de trabajo que trabajaban cuestiones más políticas, de planteamientos, pues sí, ¿no?, de qué es lo que queremos conseguir, de cuestiones más filosóficas y políticas. Y había por otro lado comisiones más prácticas como infraestructura, cocina, tal. La comisión legal tiene ese carácter eminentemente práctico de la cuestión antirrepresiva, pero al mismo tiempo empieza a surgir una línea de debate y de pensamiento más político, de pensar por qué se produce la represión, por qué, bueno, por qué hay un acoso policial a la ciudadanía cuando la ciudadanía ejerce su derecho a participar en política. Y en definitiva un poco de reflexionar también políticamente en torno al mundo del derecho y la administración de justicia. Ahora mismo es como un proceso largo, ¿no? Digamos, esto evolucionando, es todo un año. Ha entrado gente nueva, o hemos entrado, yo en un principio no estaba porque yo no soy abogado. Ha habido gente que se ha ido desvinculando porque tenía menos tiempo, porque tenía otros intereses o porque se ha cansado. Y también las líneas de trabajo han evolucionado, a empezar porque la represión ha ido evolucionando, ¿no? Hay grupos de trabajo dentro, se está trabajando a nivel de la vía administrativa, todo el tema de las multas y tal. Hay un grupo de trabajo específico con el tema de las identificaciones de la policía, que es algo que ha sonado bastante porque la policía tiene, según su normativa, la obligación de llevar el número de placa visible que se pueda leer cómodamente a más de un metro. Creo que es a partir de 1,5 metros como poco, pero tendría que revisarlo, bueno, no me acuerdo. Y esta es una normativa que están incumpliendo de forma sistemática. Se hizo un grupo de trabajo para presentar una denuncia, se están trabajando otras iniciativas en torno a esto, aparte de ampliar la denuncia que se puso. Hay un grupo de trabajo de penal, que es el acompañamiento, la defensa a nivel técnico de las personas que reciben un proceso penal. Y hay un grupo de trabajo de agredidos y agredidas, que es el primer grupo al que me vinculé yo y a través del cual entré en Legal Sol, que hacemos acompañamiento a nivel más psicosocial de las personas que han sufrido represión, tanto de agresión física como de detención. Muy bien. Sí, es interesante todas estas cosas porque al escuchar Legal Sol, o yo que estoy más o menos metido en el 15M, siempre piensas en el nombre que te apuntas en la mano por si te pillan para atención al detenido, ¿sabes? Pero no piensas más allá, ¿no? Entonces es muy interesante ver también que estáis trabajando en otras líneas, ¿no? Y esta última que me has contado, que es más como de atención social y que además es importante, es lo que hablamos antes un poco del miedo, ¿no? De cómo intentar quitarnos ese miedo que nos están metiendo y que es tan insano, ¿no? Y que es una cosa que nos paraliza, yo creo. ¿Cómo trabajáis eso? Cuéntame, habla un poco quizá de la tarea esa de la asistencia psicosocial que me estabas contando. Bueno, el acompañamiento es sobre todo pensando como en distintos momentos o hitos. Está el momento de la detención más obvio. Por un lado, hace falta acompañar a las familias, al entorno afectivo de la persona detenida, darles información, darles compañía muchas veces, o sea, simplemente que si tienes que estar X horas en Moratalaz, que es un territorio, lo que es la parte de fuera de la comisaría de Moratalaz, es un sitio desangelado y te sientes un poco como a las puertas de Mordor, ¿no?
el estar acompañado, tener quien hablar, quien te explique un poco qué es lo que está pasando y descargar al abogado o a la abogada de hacer esa tarea, que muchas veces el abogado o la abogada también necesita que la acompañe, porque tiene que estar no sé cuántas horas esperando a que le dejen entrar a ver al detenido, y normalmente el trato que le dispensa la policía, sabiendo que es el abogado de los malos, pues no es muy bueno. Y luego, normalmente, una detención va seguida de un proceso judicial, que es una cosa extraordinariamente lenta y larga, y que te puede llevar 2, 3 años. Entonces, cuando eres detenido, normalmente el mes posterior es la novedad en tu entorno, todos tus amigos te preguntan, te comentan y tal, es como un gran suceso, y luego eso se pasa. Pero tú a los 6 meses te llaman a declarar, y al año te llaman a no sé qué, y ahí la rueda de reconocimiento, y ahí o sea, las cosas siguen sucediéndose, y pues claro, dependiendo de la situación de cada persona, hay gente que tiene un entorno fuerte, en el sentido de que está metido en la asamblea de su barrio, o tiene un grupo de afinidad fuerte que le puede acompañar en todo este proceso, y hay gente que no, que necesita crearlo de nuevas, ¿no? O que le ayuden en ese sentido. También en un primer momento el tener con quién hablar, o sea, la detención o la agresión, porque se suele hablar de represión mucho pensando en los detenidos o las detenidas, pero hemos visto muchas cargas indiscriminadas en que la policía da una paliza a uno, le deja en el suelo, se pira y sigue a lo suyo. Y esa persona también puede necesitar un acompañamiento o una ayuda, no solo a nivel de que le ayuden a ir al médico o si necesita no sé qué tal, sino psicológico, ¿no? De apoyo, de tener con quién hablar de la experiencia, ¿no? Normalmente es eso, es tener con quién charlar, o sea, necesidad de desplayarse, de desahogarse y de hablarlo. Sí, es un poco curioso porque quizá en ese ámbito legal y de esa situación, de esa detención, ese problema legal, lo que hacemos en las asambleas de barrio, ¿no? Que es un poco cuidarnos, ¿no? Cuidarnos entre todas, ¿no? Y estar ahí. Bueno, ahora te voy a preguntar una cosa, que yo creo que todos sabemos la respuesta, pero ya que tenemos aquí a alguien de Legal Sol, me gustaría preguntarlo directamente y que contestes y que quede aquí. Va en torno a la financiación, ¿no? De vuestro grupo. Hace poco escuchamos como la delegada de gobierno, la señora Cifuentes, sugería o afirmaba que distintos grupos del 15M, en ello especialmente Legal Sol, recibía financiación de nadie sabe quién porque estabais 24 horas y porque teníamos esta especie de asesoría legal permanente y tenemos un teléfono siempre a donde llamar. Sí. ¿A ti quién te paga? A mí nadie. ¿Y a tus compañeros? ¿Alguien paga a alguien? Los abogados y las abogadas de Legal Sol están todas trabajando de forma gratuita, y en su tiempo libre, lo cual es algo que quiero resaltar porque es algo bastante difícil, el conseguir disponer de tiempo para hacer esto. En ese sentido aprovecho para hacer un llamamiento a todas las personas que quieran colaborar, nos vendría muy bien. Bueno, esto es algo, no sé, a quienes estuvimos en la acampada más o menos implicadas. Yo en realidad en la acampada estuve poco porque como vivo muy cerca, vivo en Lavapiés, pues me iba a dormir a mi casa. Yo también. Entonces pasaba por allí las tardes cuando podía. Pero todos hemos visto una cantidad increíble de trabajo voluntario y de aportaciones totalmente altruistas, de gente que llegaba con una furgoneta llena de comida y de bebida, de gente descargando camionetas de Coca-Cola y de botellas de agua, de gente que ha pasado horas construyendo infraestructuras para la acampada. Y de alguna manera lo que hay detrás de las declaraciones de Cifuentes es la sorpresa de que una persona que ha estudiado Derecho pueda tener la voluntad de hacer algo así, igual que la pueda tener un albañil o un fontanero. Y sí, hay abogados de izquierdas, no son pocos, y hay abogados y abogadas que están dispuestas a quitarse horas de trabajo en su bufete, del trabajo por el que cobran, para llevar un caso por el que no van a cobrar nada, y que lo hacen porque consideran que es lo justo. Sí, en la acampada Sol había de todo.
Había obreros, no sé qué, pero había doctores e ingenieros, había médicos. Estamos todos y todas allí trabajando, ¿no? Cada uno yendo lo que puede, ¿no? Que es un poco lo que hacéis vosotros. A mí me sorprendió mucho las declaraciones porque efectivamente, bueno, no me sorprendió, pero me pareció muy burdo el tipo de acusaciones. A mí nosotros tenemos conflictos, tenemos cosas que se nos pueden decir y que preguntar, pero una acusación tan gratuita como esa fue un poco... Pero bueno, también es un poco por eso por lo que estamos haciendo estas películas, ¿no? Para intentar nosotros enseñar, porque esta señora puede salir en los desayunos de televisión española cuando quiera y nosotros no. Por eso vamos a intentar hacer una película y por eso es importante que tú nos cuentes porque no cobran, ¿no? Aunque yo te digo que en este caso todos lo sabemos, ¿no? Y que yo sepa, de todos los grupos nadie cobra nada. Hay algún tipo de acción y tal que requiere una financiación y se recoge dinero y tal, pero todo bastante transparente y además no se remunera nada, ¿no? Estamos todos en plan voluntario, estamos haciendo nuestra misión, algo así, somos como misioneros o algo así, o un voluntariado, ¿no? Yo lo entiendo así. Bien, a mí me gustaría encontrar un poco de cómo, un balance de cómo ha sido el año en el ámbito vuestro de Legal Sol, ¿no? ¿Habéis notado que ha subido la represión? ¿Ha habido quizá como distintas etapas? ¿Cómo habéis percibido el transcurso de este primer año de 15M aquí en Madrid? Bueno, sí creo que claramente ha habido etapas. Hay un primer momento en la acampada, después del 17 de mayo, después de esa respuesta tan masiva al desalojo, en el que las autoridades quedaron bloqueadas, no sabían qué hacer con esto. Se quedaron como, hostia, ¿qué ha pasado? Un poco creo que el entonces ministro del Interior, Rubalcaba, se quedó con la sensación de haberle dado un palo a un avispero y se acojonó un poco. Entonces hay un impasse en el que no saben muy bien cómo meternos mano. Nos amenazan, nos dicen que nos tenemos que ir, que si no nos vamos va a ser el apocalipsis. Resulta que nos quedamos y no pasa nada. Entonces prueban otra cosa. Cuando fue la intervención de los Mossos en Plaza Cataluña creo que fue un revulsivo, ¿no? A nivel estatal, el rechazo amplísimo de una cantidad de población como no se había visto en muchísimos años en este país. Y entonces hay un momento en el que nos quieren quitar de en medio, pero no saben cómo hacerlo. Y tardan unos meses en volverse a atrever a sacar la porra. Esos meses serían el verano. En agosto hay un desalojo de Punto Sol, una cosa un poco burda, porque en realidad la acampada ya se había quitado por iniciativa propia. Se ponía una mesa, para lo cual no es una manifestación, una mesa con panfletos, que es algo que debería estar plenamente cubierto por la libertad de expresión, el derecho a la libre expresión y libre intercambio de ideas, que en teoría tenemos. Aún así lo desalojan y ponen un sitio a la Puerta del Sol, desde mi punto de vista y con los conocimientos que yo tengo, absolutamente inconstitucional, porque legalmente ellos no habían hecho los trámites necesarios para declarar el estado de sitio y sin embargo aplicaron medidas que solo son legales cuando está decretado el estado de sitio. Sitiaron Sol, lo rodearon de antidisturbios, lo vaciaron, dieron un margen de horas en el que se podía pasar por allí, pero no se podían hacer manifestaciones, que es ilegal, que hagan eso. Y la respuesta una vez más fue masiva y fue bastante inteligente en el sentido de evitar la confrontación directa, que soy el primero en reconocer que yo en muchos momentos tuve ganas, es decir, es que aquí pasamos, es que somos más, es que no pueden cerrarlo. Pero viéndolo en perspectiva creo que fue inteligente el esquivar ese conflicto que ellos buscaban, el poder resolverlo todo a hostias, y un intento de haber pasado por en medio del cordón, no digo por la fuerza, digo simplemente por el número, hubiera derivado sin lugar a dudas en una batalla campal. Eso se consiguió evitar, se desvió para otro lado, se empezó a... Bueno, no recuerdo la fecha, pero recuerdo una noche en la que hicimos una asamblea masiva en mitad de la Gran Vía cortándola, que es una de las imágenes más impresionantes que he visto en mi vida y es algo que se me ha quedado en la retina. Y eso genera otro momento, ¿no? Se consigue retomar Sol, pero se desata la porra.
y eso se va a volver a ver muy claramente con el tema del Papa. Cuando es la visita del Papa, la policía tiene órdenes de borrarnos del mapa y tiene carta blanca. Eh, lo que decíamos antes de agresiones, ¿no? de gente a la que apalean y tal, nivel de violencia que hemos podido ver en esas intervenciones policiales fue altísimo, fue altísimo. Y el número de personas que van a quedar con heridas, no todas leves, es también bastante alto, ¿no? Entonces eso abre un nuevo momento en el que intentan quitarnos a las bravas, intentan quitarnos de la calle a hostias. Tampoco ha funcionado. Y en los últimos meses, estamos en junio, yo diría los últimos 6 meses aproximadamente, estamos detectando que lo que está incrementándose muchísimo son las multas. Ahora creemos que está volviendo a haber una intención de quitar la imagen de la represión, ¿no? Nosotros diferenciamos entre una represión de alta intensidad, que sería la agresión física y la detención, el proceso judicial, y una represión de baja intensidad, que serían las multas y un poco pues las amenazas, esta presión que supone, por ejemplo, que cada vez que vas a hacer una asamblea la tengas que hacer rodeado de policía, porque están allí como si el que haya 30 personas charlando fuera algo peligrosísimo, ¿no? O por ejemplo, el otro día cuando hicimos desde Legal Sol una entrega colectiva de alegaciones, había 6 unidades de antidisturbios, 6 lecheras vigilando y protegiendo la delegación de entregar un papel de gobierno. Sí, es básicamente lo que se pretende desde mi punto de vista con ese tipo de acción es, por un lado, que las personas que participan del acto se sientan intimidadas, y en ese sentido lo identifico como una represión de baja intensidad, pero también de que no está participando de cara hacia afuera el vender la imagen de que esto es algo peligroso. O sea, es que haya 30 personas en un parque debatiendo de política es una olla a presión, es algo que puede explotar. Hace falta que haya otros 30 maderos vigilándolo, porque esto si no se puede ir de madre y se va a montar la de Dios. En fin. Sí, el tema de las multas, efectivamente, yo soy de la misma opinión en la técnica que estamos usando ahora. También estamos reaccionando. Nosotros en la Asamblea Austrias, por ejemplo, tenemos una caja de resistencia. Tenemos además un par de detenidos de toma el metro, de cuando se hizo la parada del metro que son de allí en nuestra asamblea. Sé que la gente de la pie está también intentando crear una mutua. O sea, nos estamos moviendo ahí para defendernos, pues yo lo considero igualmente violencia. No será violencia de darte con una porra, pero sí es violencia de atacarte económicamente, tal como están las cosas. Aquí nadie está para pagar una, dos, tres veces 300, 600 euros, ¿no? Y nos quiere sacar de la calle mediante estas sanciones, ¿no? O sea, me parece a mí tan violencia como la porra, vaya. Desde luego está en represión. Es igual de represivo. Sí, la palabra, efectivamente. No, utilizar la palabra no violencia, pero sí represión, sí. Hombre, hay violencia económica. Y quiero decir, si estamos tomando la calle entre otras cosas es porque el 99% de la población estamos sufriendo una violencia económica increíble y una violencia estructural increíble. Pero sobre todo hay una represión en ese sentido, tanto de alta como de baja intensidad, el sentido de que hay una estrategia para evitar que la ciudadanía ejerza su derecho a participar en política. Yo creo que hay una cosa que está muy clara: no se pueden recortar derechos sociales sin recortar libertades políticas. O sea, si esto fuera una democracia, gobernara el pueblo y las políticas que se implementaran son las que quiere y benefician a la mayoría de la población, no se podría estar haciendo nada de lo que se está haciendo. Toda la gestión de la crisis va en la dirección exactamente contraria: que todos paguemos el pato de la que han liado 4 hijos de puta para que esos 4 hijos de puta se puedan seguir enriqueciendo a costa de los demás. Esa es la gestión que se está haciendo de la crisis, y para mantener eso hace falta que todos los que estamos sufriendo las consecuencias de esa política no tengamos voz ni voto. O sea, que podamos votar en unas elecciones en las que todas las opciones son la misma política, en las que cambian los símbolos, cambia un poco el discurso, pero la política económica es toda la misma, y no tengamos forma de participar de ninguna otra manera. Y si intentamos crear otras maneras de participar en política, pues eso se persigue, y se persigue buscando crear miedo.
Se crea miedo dándonos de hostias, se crea miedo amenazándote con ir a la cárcel, o se crea miedo poniéndote una multa que si no la pagas te van a embargar el sueldo, o el paro, o la casa, o lo que te quede, si es que te queda algo. Es que incluso si eres insolvente y no puedes pagarla y no te pueden embargar nada, eso queda como deuda, y como deuda con intereses, lo cual quiere decir que si dentro de X años consigues un curro, vas a deber mucho más. Sí, sí, es todo un sistema de... Entonces, es represión. Muy bien, para ir acabando con la parte de Legalsol, otra cosa curiosa que hemos visto ha sido cómo, por culpa nuestra, o mejor dicho, por causa nuestra, de repente hemos oído cómo el Ministro del Interior plantea unas nuevas legislaciones futuras, como por ejemplo considerar la resistencia pasiva como atentado a la autoridad, o como criminalizar el uso de las redes sociales, y también querían penar convocar a una concentración violenta o algo así, que es una cosa que yo no he visto nunca, porque yo entiendo que el Código Penal ya protege. Si tú convocas a algo violento, probablemente sea un delito, y nunca nadie convoca nada violento. En cualquier caso, dieron el mensaje ese de que querían, ¿no? Como ven que las redes sociales las estamos usando con cierto éxito, es una herramienta fantástica de organización. Ese tipo de legislaciones que están viniendo, ¿a ti qué te sugieren? Ese tipo de nuevos recortes de derechos civiles a los que estamos sufriendo, o que vamos a sufrir ahora, ¿no? Pues es justo lo que acaba de decir, que no se pueden recortar derechos sociales sin recortar también las libertades políticas. Lo que me sugieren es que saben que el mundo que están creando no es el que quiere la mayoría de la población, que están imponiendo una forma de funcionamiento porque las políticas que nos venden como excepcionales y a corto plazo para salir del paso y tal, no se hacen como medidas excepcionales, no se hacen como algo que solo va a tener vigencia durante X meses. La reforma laboral crea un mercado laboral que es como va a funcionar el mundo del trabajo de aquí en adelante hasta que la vuelvan a reformar, probablemente a peor. Entonces, como saben que eso no es lo que queremos, como saben que eso perjudica a la mayoría de la población, quieren recortar la capacidad de la población para influir en las decisiones. De alguna manera, vivimos en un mundo en el que el poder es autista. O sea, ellos creen que nosotros tenemos derecho a opinar en la medida en que ellos tienen derecho a pasar de nuestra opinión. Y lo que no quieren es que tengamos ninguna capacidad de influir en sus decisiones. Entonces, cuanto más protestemos, más van a prohibir que protestemos. Y eso es lo que estamos viviendo. Se ha abierto un momento en el que la gente que está cuestionando el orden establecido no somos cuatro locos, ni son los ocupas y los no sé qué, sino que es una capa de la población muy amplia y ellos no quieren que eso ocurra. Entonces la solución es prohibirlo. Muy bien. Carrie, por favor, vamos a entrar en la parte personal de tu experiencia en el 15M. Entonces, por favor, me gustaría que nos contaras desde el pasado 15M del año pasado, del 2011, lo mejor y lo peor que tú has vivido. Lo mejor es la gente que he conocido. He conocido mucha gente maravillosa. Y como momento, suceso, es imposible no acordarse del día que entramos en Sol después del sitio en agosto. La primera manifestación al que se pudo entrar. Estaban además en el edificio de Tío Pepe las vallas estas que la gente empezó a porrear, hizo un ruido inmenso y era como muy impactante. Lo peor... No lo sé. No lo sé, me cuesta... Todos los momentos malos que recuerdo, me cuesta no encontrarles una parte positiva, la verdad. No tengo un momento que crea que haya sido únicamente malo, porque momentos desagradables, en la puerta de Moratalaz, en relación con intervenciones policiales o hablando con personas que lo han pasado muy mal, precisamente por ese elemento de relación,
tiene también una parte positiva, ¿no? En la puerta de Moratalaz, el estar con la familia de una persona que está detenida, hablándolo, compartiendo la experiencia, por mucho que la situación sea muy desagradable, al mismo tiempo es una experiencia positiva, enriquecedora, ¿no? No sé, no tengo un momento que te pueda decir aquí, lo pasé mal y punto. Me alegro. Me alegro, además creo que te comprende, porque es que está todo impregnado de esta especie de felicidad que hemos sentido este año. Sí. Ha sido tan emocionante siempre Sí. que sí, me lo puedo imaginar. ¿Tú qué crees que es lo que ha hecho mal el 15M? ¿Qué te parece? ¿Qué error podemos haber cometido? ¿Qué es lo que no hemos hecho bien? ¿Qué es lo que ha hecho mal? Eh, Todo y nada. Porque... Para empezar, porque todavía no se ha acabado. Entonces, como no se ha acabado, tampoco puedes hacer una valoración que no sea desde dentro del proceso. O sea, esto habrá que ver cómo vamos evolucionando y a la larga muchas veces lo que te parece un error acaba siendo un acierto, ¿no? Creo que Creo que tenemos un organigrama absolutamente caótico e incomprensible, producto de decisiones que en su momento parecían tener sentido, como el hecho de que se mantengan al mismo tiempo la Asamblea General de Sol y la Asamblea Popular de Madrid. Es difícil de explicar por qué una vez que acaba la acampada de Sol sigue haciendo falta que haya una Asamblea General de Sol. Pero también es cierto que, bueno, es que había gente que quería formar parte de esa asamblea. ¿Y quién soy yo para decirles que no la hagan? Entonces, esto... Tenemos un organigrama caótico, pero supongo que eso también expresa lo que somos, ¿no? Somos una cosa bastante caótica. Para bien y para mal, porque tiene sus facetas buenas. Y eso se refleja también en, no sé, en muchas decisiones que se han tomado. Es imposible estar de acuerdo con todo lo que se ha hecho desde todas las asambleas. Para empezar, porque muchas veces se tienen opiniones contradictorias. O sea, es una de las fortalezas de este movimiento, y es que es muy plural. Y esa también es una de sus debilidades, porque cuando se es más o menos homogéneo, es más fácil tener reacciones rápidas, es más fácil tener como un ir todos a una. Pero claro, siempre es menos gente, porque cuando eres capaz de incluir distintas sensibilidades, pues hay más gente que se siente incluida. Entonces, de alguna manera, lo que hemos hecho mal, de momento, es al mismo tiempo lo que hemos hecho bien. Porque nuestras debilidades son también nuestras fortalezas, o eso creo yo. Y sobre todo, falta por ver dónde acaba todo esto. Porque si acaba bien, pues esas fortalezas habrán demostrado ser suficientes. Y si acaba mal, pues será que las debilidades eran más. Sí, quizá muchos de los errores, sin ser capaz tampoco quizá de identificar un nuevo gordo, pero muchos de los errores que tenemos tienen que ver con lo que somos, ¿no? Que somos gente tan distinta, que somos mucha gente nueva también. Y eso, pues bueno, tiene sus problemas, pero también como tú dices, ¿no? Al ser tantos y tan variados, pues también estamos generando una riqueza, ¿no? Y de verdad representando al 99%, ¿no? De verdad que hay gente de todo tipo en el 15M y eso enriquece, ¿no? Y la asamblea lo ve. Sí. Vamos a ir acabando, si te parece. De todo lo que ha pasado, ¿a ti qué te parece que es lo más importante? Creo que lo más importante es que se ha abierto una ventana de oportunidad. Hace 5 o 6 años el sistema parlamentario ya tenía todas las carencias que ahora se están haciendo evidentes. El sistema económico, igual que ahora, estaba totalmente puesto al servicio del beneficio de unos pocos, pero estaba en una situación de estabilidad, porque en la medida en que funcionaba lo suficiente como para que la mayoría de la población tuviera unas expectativas razonables de poder conseguir un curro no demasiado mal pagado, que le permitiera hipotecarse por 60 años, pero tener su propia casa,
etcétera, pues la cosa más o menos mantenía una estabilidad. Eso les ha explotado por su propia incompetencia, por su propia incoherencia sistémica, porque el sistema vivía sumido en sus propias contradicciones y ha ido acumulando burbujas hasta que una de las burbujas ha explotado y ha hecho explotar todas las demás. Y ahora está en una fase de reestructuración. Es decir, la crisis que estamos viviendo no es una de estas crisis cíclicas en las que hay una limpia y luego vuelve a funcionar básicamente igual. Lo que estamos viviendo es que el sistema, tal y como funcionaba, ha petado, ha colapsado y se está intentando generar un sistema nuevo que sirva para mantener los privilegios de los que se aprovechaban del sistema anterior. Entonces, el hecho de que se está produciendo un cambio ha provocado que haya una cantidad de la población muchísimo mayor que se cuestione qué cambio se está produciendo, cuál es el nuevo sistema, qué bases va a tener, por qué va a ser así y cómo podría ser de otra forma. Hace 3 o 4 años, si tú entrabas a un bar y te ponías a hablar de política o de economía en vez de fútbol, eras una persona muy rara. Ahora, sin embargo, es lo más normal, ¿no? Y creo que este es el cambio más importante que se ha producido. O sea, ahora realmente la ciudadanía en su conjunto está hablando de política, está hablando de economía, está hablando de sociología, está preguntándose en qué mundo quiere vivir y cómo se construyen los mundos en los que vivimos. Y esto abre la oportunidad, quiero decir, cuando ese proceso de reestructuración termine, sea para bien o para mal, y se alcance una nueva estabilidad o un nuevo equilibrio, pues la mayoría de la gente volverá al sofá y volverá a preocuparse más de su día a día que de cómo funciona la economía mundial. Mientras dura ese proceso, tenemos la posibilidad de conseguir que el cambio sea para mejor. Muy bien. Una cosa que me dejaba antes, que me gustaría que me comentaras, es el tema de la gestión de la no violencia que hemos hecho en el movimiento 15M, ¿no? Tú tienes experiencia previa y, bueno, por lo que yo sé, sin haber participado, pero por las cosas que he visto, siempre ha habido confrontaciones con la policía y siempre, pues, bueno, también de la parte de los manifestantes ha habido una, no sé cómo decirlo, una parte quizá activa en esa confrontación, ¿no? En las manifestaciones de la guerra, en la de vivienda del 2006, bueno, en todo siempre, ¿no? El MOC, todo este tipo de cosas, ¿no? Y por lo que a mí me parece, y por lo que yo sé, por lo que yo he experimentado, en el 15 hemos tenido un cuidado exquisito en no caer en provocaciones, en la persona más nerviosa o más aislada que va a hacer algo, intentar controlarla nosotros mismos. Cuéntame qué te ha parecido a ti eso. ¿Es verdad la impresión que tengo yo, ¿no? Del extremado cuidado que hemos puesto en esa no violencia? Creo que sí. Creo que en algunos casos incluso demasiada, desde mi punto de vista, porque igual que hay algunos sectores que caen en un fetichismo de la lógica de la lucha armada o de la guerrilla urbana o esa imagen del guerrillero aguerrido y tal, creo que hay otros sectores que a veces caen en un fetichismo de la identidad de la no violencia, ¿no? Eso que comentabas de tranquilizar al que está más nervioso tal, yo he habido algún momento en el que lo que he visto no era ir a tranquilizar, sino estar juzgando a alguien porque está teniendo una reacción distinta a la tuya, ¿no? Yo en principio creo que para el momento actual en el que estamos, la estrategia más acertada es la pacifista o es la no violenta. Ahora, no creo que debamos hacer de ello un elemento de identidad, pero sobre todo creo que no debemos juzgar a alguien que si le va a pegar la policía decida defenderse. Es que yo no soy quien para decirle, no, tú tienes que dejar que te peguen. O sea, pues, quiero decir, yo no he visto en ningún caso dentro de lo que es el entorno del 15M que haya habido propuestas o prácticas de ir a atacar. Entonces, el tener el miedo a que nos van a juzgar si nuestra reacción ante un ataque no es lo suficientemente no violenta o una actitud un poco purista, como que es que tenemos que ser mejores y tal,
veo que hay momentos en el que algunas personas o algunos sectores en concreto han caído un poco en el juzgar al compañero o a la compañera, en el fetichismo del tenemos que ser mejores. Y es como, pues no, hombre, si somos un poco peores tampoco pasa nada, somos humanos. Yo creo que soy de esos, te lo digo sinceramente. No quizá en el hecho de juzgar, porque cuando te estás defendiendo. Y además se pasa tanto miedo que yo personalmente en la situación de violencia que he asistido me he descontrolado y podía haber empujado a alguien, claro, o sea, no lo entiendo. Pero hemos estado hablando antes, por ejemplo, de la Plaza de Cataluña, ¿no? Y esas imágenes que hay en la Plaza de Cataluña, de esos mozos de escuadra pegando, y esta gente que es que ni se defendía, o sea, te defendías protegiéndote, ¿no? Pero que no había ningún tipo de... Era como la primera vez que se veía, ¿no? Todas las imágenes que hemos visto anteriormente de ese tipo, tuve una situación de esa, y entonces empiezan a volar botellas y no sé qué, lo típico, ¿no? Pero en este caso me ha parecido tan potente esa imagen que me parece que es algo que tenemos como que Hombre, promover, aunque sea... Te invitaría a que buscaras en YouTube un vídeo de... no recuerdo el año. Una sentada que hizo la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, RECADE, en las escalinatas del Congreso. Era el día de puertas abiertas del Congreso, además. Y les sacaron a palos, detuvieron a un par de ellos, tiraron pelotas de goma contra una sentada. Disparar así a una persona que está sentada sin ningún tipo de protección. Esto ocurrió hace años. El entonces ministro del Interior, que es el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tuvo que dar explicaciones en el Congreso. Lo explicó, dijo que estaba todo bien y aquí paz y después gloria y no pasó nada. Entonces, no es la primera vez que se ven imágenes así. Y claro que yo estoy de acuerdo con que la estrategia que se siguiera fue esa. Pero si un compañero o compañera se hubiera levantado, le hubiera soltado su papa a un madero, o hubiera salido corriendo en dirección contraria en vez de quedarse sentada, hubiera tenido cualquier otra reacción, pues yo personalmente hubiera entendido a esa persona, Claro, si la no, hubiera tenido a mi en ningún lado, caso digo ¿no? que esté mal. Lo que digo que el otro me parece muy poderoso como arma, ¿no? Sí, Yo desde quizá luego que lo discrepo es. contigo Yo en el estoy de tema acuerdo en identitario, que ¿no? es una estrategia, sobre todo en este momento, que está resultando acertada y que nos está valiendo para avanzar como movimiento. Y yo voy más allá. Yo lo llevo al término identitario, ese que tú decías que no te parecía. A mí es que sí me lo parece. Yo soy nuevo, pero me encuentro tan cómodo en esto y me parece tan inclusivo y me gusta tanto como el hecho de que en todas las acciones que estemos haya familias, niños, ancianos, no sé qué, entre otras cosas por ese cuidado, ¿no? Por ese cuidado que tenemos de no permitir que haya violencia. Nosotros no generamos, pero tampoco permitir la otra, que la suelen generar los poderes, ¿no? No sé, a mí a veces me riñen, pues yo soy muy blandito y soy del rollo de las manitas y tal. Es interesante, ¿no? Pero no sé, me siento muy cómodo en eso y además me parece fundamental porque vivimos ahora en una era, sí, claro, tú dices, ha habido imágenes antes. El tema es que ahora tenemos la otra fuerza, que es que con lo que pasa se retransmite en Internet. Entonces, cualquier confrontación, cualquier situación que vaya a haber en Madrid en el próximo año, inmediatamente ya no hay un discurso solo oficial de prensa y de informe policial y tal, sino hay una realidad que transmitimos nosotros. Sí. Y eso es muy poderoso. Y la carga de la plaza de Cataluña y el desalojo de Sol, esas imágenes que hemos visto, son los que nos han ayudado a decir, joder, de verdad le están pegando a una persona que está así, en el suelo sentado hablando de política, que es lo que tú dices. Y ya por fin hemos podido ver eso. Entonces me parece importante quizás el intentar mantener esa calma y ese tal, que por otra parte es difícil y además comprensible. Te pongo un ejemplo, el sábado pasado hubo la acción esta de ir a Bankia, desde Cuatro Caminos hasta Bankia, y hubo una acción de gente pegando unos carteles en la puerta de un banco, no sé qué, o poniendo basura a la puerta, no sé qué, unas cosas que a mí quizás, no sé, no las veía, no lo sé. Pero claro, después tú te enteras que esa gente eran propios desahuciados. Entonces era un cartel de un señor subsahariano, ¿no? Con un cartel grande con la cara mirando, que además lo estaba pegando él, y ese es un señor que han echado de su casa. Entonces es lo que tú dices, ¿quién coño le va a decir nada de que no ponga un cartel ahí? De que alguien tire un poco de basura delante de un banco, que se limpia, que no pasa nada, no se estaba destrozando nada, no se estaba haciendo ningún tipo de daño permanente, ¿no? Era todo haciendo de ese tipo. Claro, yo ahí estoy un poco en la duda. Volaron 4 huevos, 4. Yo no tiro huevos, pero no sé, es que sí, a lo mejor está bien, no lo sé. Bueno, perdona, esta reflexión que hago, porque es que es una cosa que yo me pregunto mucho, ¿no? ¿Dónde estamos y cómo...? Yo creo que se nos ha impuesto un debate que es un poco surrealista, o sea, y que es muy estético. O sea, volaron 4 huevos. La imagen de lanzar un objeto nos hemos acostumbrado a verla como algo violento. O sea, un huevo es algo que mancha, ¿no? Y sin embargo es cierto que la imagen que produce es esa, ¿no? Es como, están tirando huevos.
Y quiero decir, y tiene más peso esa imagen, esa foto, que el significado, ¿no? Porque ¿qué es violencia, no? Claro. Es algo que no hemos reflexionado tanto. ¿Violencia es fabricar una bomba o desactivarla? Porque el que está rompiendo un objeto es el que la desactiva. Entonces... No, y el papel de los medios también, ¿no? De esta Sí. concentración, de esta manifestación que te digo, todos los medios hablaban del detenido que no sé qué, y que era un detalle, una cosa que pasó, nadie hablaba de 3 o 4 mil personas, No, pacíficamente, sí, luego. efectivamente, con argumentos, marchando, conversando entre ellos, ejerciendo el derecho de reunión. Pero bueno, como sabemos que los medios funcionan así, quizás también tenemos que concentrarnos en, es un poco el planteamiento mío, pero no lo sé. De todos modos estoy muy contento y además entiendo que hemos hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Porque con las frustraciones que hay y con todo lo que ha pasado, es realmente alucinante que no haya habido ningún tipo de estallido social o algo así. O sea, a mí no me extrañaría que cualquier día salgamos a la calle y en vez de reunirnos y hacer manitas quememos un edificio, porque es que están las cosas para eso. O sea, están machacando nuestras familias, ¿no? O sea que no sé. Pero esto de la no violencia y tal, no sé, yo lo disfruto mucho. Lo disfruto mucho y me parece que ayuda a esa inclusividad que tiene nuestro movimiento, ¿no? De que todo el mundo puede participar y de que ya no es un momento que se ponen las cosas más feas, entonces solo se quedan los más jóvenes que corren más, que no sé qué, que están dispuestos a... No, aquí tú puedes venir con tu niño cuando quieras. Y, no. Yo creo que yo lo veo así en parte, pero por otra parte también, claro, cuando decía esto de poder dar cabida a distintas formas de reacción o saber cuidarnos en ese sentido de no juzgarnos y tal, también es pensando que si se crea la imagen de que ir a una manifestación nuestra es que te pueden dar de hostias y que la única reacción posible ante eso es dejar que ocurra, va a haber gente que le va a dar miedo y no va a venir. O sea, quiero decir, si la imagen esta de Plaza Cataluña, de la gente sentada, resistiendo de forma pasiva y siendo brutalmente agredida, se normaliza o se asume como que esto es lo que hay, va a haber gente que va a dejar de ir a las manis porque no va a querer que eso le suceda. Entonces, por eso digo que tampoco hay que caer en un fetichismo en ese sentido de elevar lo que es una estrategia o es un... Claro que no. Tú sabes lo que hay que hacer. Vamos, lo que hay que hacer. Ahora me pongo así un poco obviamente. Pero lo que hay que hacer es streamearlo. O sea, streamearlo, hay que documentarlo. Cuando pasó lo de la violencia contra los niños en Valencia, que le pegaron a un niño del colegio, la foto de la semana del USA Today era un policía así, con la porra, y un niño de 12 años asustado. Sí. Y eso es muy fuerte. Y eso pues lo conseguimos nosotros mediante, o sea, nosotros las redes, ¿no? Mediante esas fotos, ¿no? Porque nos dedicamos a tuitear fotos y a los extranjeros y ponerlo en inglés todo, a difundir, que es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces eso también quizás está cambiando un poco la relación con el poder, ¿no? Ellos saben que nosotros, o sea, tú, está aquí el corte policial y hay 100 personas. De esas 100 personas hay 35 con un teléfono así. De esas 35 hay 30 grabando. Y hay 5 que además no solo están grabando, sino que ya están las imágenes en internet. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que hacer, documentarlo todo, ¿no? Porque el problema es que, hostias, como la de las Plaza Cataluña, ha habido muchas, pero nunca las hemos visto. Pues ahora ya las podemos ver, ¿no? Bueno, no sé, era un poco la última reflexión, pero lo dejamos ya de verdad, que se me va la cabeza. No es una cosa que tengo mucho que aprender y le doy siempre muchas vueltas. Nos dice Patricia que nos comente un poco del tema de la cobertura mediática, de cómo han informado sobre el 15M y en concreto quizás del tema de detenciones y lo más relacionado a Legal Sol. ¿Cómo te parece a ti que ha sido el comportamiento de la prensa en este aspecto? Creo que la prensa en general, porque hay muchas distintas momentos y coberturas y tal, pero la línea general que se ha dado de cobertura al 15M ha sido muy espectacular, en el sentido de contarlo como si fuera un show o como si fuera una anécdota curiosa, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces han ido buscando el titular impactante y buscando la imagen de la confrontación con la policía o del hecho de que los indignados se enfrentan a la policía desaloja a los indignados, tal o cual. Siempre he contado sin profundidad, quiero decir, sin cuestionar por qué se pega a un ciudadano cuando ejerce su derecho de reunión, sino como si fuera un evento deportivo. O sea, hablan de los enfrentamientos entre manifestantes y policías como si fuera partido de fútbol, ¿no? Y en ese sentido las detenciones han jugado un papel muy importante. Está el ejemplo de lo que contabas de Bankia, hay una manifestación de no sé cuántas mil personas, hay distintas acciones, hay tal, y el titular es que hay un detenido. Y la anécdota de cómo se produce esa detención va a eclipsar
el resto del acontecimiento, de la movilización. Eso por un lado, y luego la segunda reflexión, ha habido varios intentos, varios momentos en los que se ha intentado fuertemente el criminalizar al movimiento, el presentarlo como una panda de antisistemas, enloquecidos, punkis y no sé qué. Y en ese sentido, el hecho represivo ha jugado siempre un factor importante, la medida en que la versión policial que reproducen invariablemente los medios sin ningún tipo de contrastación o de crítica es que los antisistemas han obligado a la policía a intervenir, la policía se ve obligada a intervenir porque están cortando el tráfico, están haciendo no sé qué, están sentándose o están hablando. Y entonces la policía se ve obligada a intervenir, la culpa de todo la tiene el que recibe las hostias, y en ese sentido ha habido momentos absurdos como el reproducir antecedentes no contrastados de gente que una vez fue detenida Fue detenida significa que luego no hubo juicio, porque no ha sido condenada ha sido detenida. Pero bueno, eso solo significa que ha sido víctima de un error policial, otra vez antes de este. El sacar antecedentes de gente, el sacar que si este es un no sé qué, o en la famosa portada de La Razón, hablabas antes de Valencia, con los líderes estudiantiles, que hay uno que ha repetido curso y hay otro que no sé, en fin. Hay algunos medios que muy claramente han ido a criminalizar. Muy bien. Pues por nuestra parte hemos acabado. Si hay algo que tú quieres añadir, algo que te parezca importante, que no has dicho y tal, pues este momento y cuéntanos. No, no se me ocurre nada así caliente. Muy bien. Cari, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Nada, gracias a vosotros.